Yo pensaba durante el vuelo que si nosotros íbamos a ser suficiente para la necesidad imperante que encontráramos en la comunidad. Encima un desastre donde está perdido todo, lo que menos se espera es que pierda la dignidad. Teníamos muchas personas que se acercaban a nosotros a llorar. O sea que cuando llegamos, ese era uno de los servicios que usted decía, pero es que aquí hay un impacto más fuerte que lo que nosotros pensamos que venimos a dar. ¿A cuántos pacientes tenían que atender diario, doctora? Yo vi por encima de los 70 pacientes, hubo un día que vi 105. 105 mujeres. ¿Y tú has estado acá con el equipo de República Dominicana? He vivido mucha experiencia con ellos, especialmente con la pediatra, que le he tomado también demasiado cariño a ella. Te puedo decir que es impresionante la resiliencia que tiene el pueblo venezolano. Esa apertura que ellos tienen. Tú viniste a ayudarme, ok, perfecto, ayúdame, pero yo estoy aquí para darte a ti un poquito más. Pero esto ha sido una hermandad espectacular. No solo nos atendieron en salud, sino también nos atendieron con cariño, con amor, con una sonrisa, nos levantaron el ánimo en los momentos más difíciles. Amigos de Siendo Honestos, ya nosotros hemos dedicado varios programas de este espacio a abordar lo que ha ocurrido en Venezuela tras los terremotos que afectaron a mi país natal el pasado 24 de junio. Pero nunca será suficiente. Y qué bueno que hoy tengamos el lujo de compartir con hombres y mujeres que durante días, noches y madrugadas lo dieron todo por ayudar. Yo siempre he dicho que en medio de la tragedia me gusta destacar las luces en medio del desastre. Y por eso quiero darle la más cordial bienvenida tanto a Luis Osorio como a Fernando Vázquez. Ambos integraron el equipo de respuesta de la República Dominicana en el llamado EMT, que es este hospital de emergencia avalado por la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud, para atender con profesionalismo, con dignidad a quienes más lo necesitan. Gracias por estar acá y gracias por todo lo que hicieron. ¿Cómo están ustedes? Todo bien, gracias a usted por invitarnos a este prestigioso programa, felicitarle, porque no solamente hizo el trabajo de periodista, sino también de ayudadora humanitaria en su natal país. Cualquiera, ¿verdad?, con ese sentido de humanidad lo habría hecho, de manera que... Gracias, Luis. Gracias, es lo mínimo que podemos hacer y uno trata de servir de canal, de ayuda, no solamente para informar oportunamente, sino para tratar de llevar un poquito de esperanza. Fernando, ¿cómo has estado estos días? Y los que hemos seguido su carrera, que yo siempre soy de los que, siendo honesto, es un programa esperado para mí. Ahora que la veíamos en esa fase de estar, el que fue con nosotros, que se conectó con la gente, que es de allá. O sea, para nosotros este espacio es especial porque estamos con una persona que también estuvo con nosotros viendo la realidad y compartió el momento de todo lo que estamos haciendo. Todo el reconocimiento es para ustedes, para lo que han hecho como hermanos dominicanos por el pueblo venezolano en todas esas horas. Yo decía que son madrugonazos, noches, días, pero quiero que le ayuden a la audiencia a entender en qué consiste este trabajo y por qué creen ustedes que es importante y por qué es importante que República Dominicana lo tenga. Mire, es importante decir que después del terremoto de Haití, pues en las Américas, la Organización Mundial de la Salud, la OMS, para la región, pues vio que la respuesta humanitaria, había mucha gente con intención, pero otros no lo hicieron tan éticamente, desde el punto de vista del médico. Y entonces comienza esa iniciativa de equipo médico de emergencia en la región, aunque en otras regiones del mundo ya existían. Y entonces ahí comienza todos los protocolos. Hay un libro azul que tiene la OPS, que los países que tienen estos equipos tienen que cumplir con una serie de procedimientos de nivel clínico, operacional, o sea, debemos ser autosuficientes, de agua, saneamiento y otro tipo de procedimientos. Entonces,
es todo un proceso. La gente ve el equipo médico de emergencia, pero nosotros llevamos como 5 años, primero tratando de formar el equipo, después clasificarnos como equipo, después obtener esa certificación de OPS, para luego culminar, ¿verdad?, respondiendo a emergencia como lo hemos hecho. Es la primera vez, nosotros somos el equipo más joven que tiene la región. No muchos países de la región tienen estos equipos, y estos equipos entonces son equipos especializados para responder no solamente a desastres internacionales, el objetivo también es responder a cualquier evento disruptivo que haya en la República Dominicana. Fernando, ustedes conformaron este equipo durante años y se ha puesto a prueba de una forma pues impresionante, porque quiero que me cuentes lo que vieron cuando llegaron a Katia la Mar, lo que vieron cuando llegaron a Venezuela. ¿Cuál era la conversación de ustedes en los aviones que los llevaron a La Guaira? Muy bien, de verdad que uno iba muy preocupado porque la zona que nos asignaron es una área que estaba con muchas personas esperando el servicio. Entonces, yo pensaba durante el vuelo que si nosotros íbamos a ser suficiente para la necesidad imperante que encontráramos en la comunidad, porque veíamos la prensa, veíamos todas las personas albergadas en la casa de campaña, y definitivamente que cuando llegamos, pues llegamos en caliente, podríamos decirlo, porque ahí mismo las personas empezaron a abordarnos y empezaron a solicitar el servicio antes incluso de que habilitáramos el hospital. O sea que nosotros empezamos a dar servicio desde que llegamos en el minuto 1, ya teníamos que estar atendiendo personas en lo que íbamos desplegando. O sea que fue un impacto que encontramos y ahí mismo tuvimos que entrar. ¿Cuál fue la mayor dificultad, Luis, del momento en que se instalaron y además de toda esta gente, ahí en el campamento en donde ellos se encontraban, donde estuvimos presentes? Eso era en el Estadio César Nieves, eso es en Katia la Mar, que es una de las zonas más impactadas, y posteriormente incluso el Instituto Sismológico de Estados Unidos ubicó el epicentro del segundo sismo de 7.5 en la costa de Katia la Mar. Así que ustedes se imaginarán el gran desorden y cuánta gente afectada. ¿Cuál fue la mayor dificultad? Bueno, como usted lo acaba de decir, desorden. Siempre que la descripción de los desastres son alteraciones intensas, o sea, grandes, de vidas, bienes, se dañan los servicios, en este caso los servicios médicos y el medio ambiente. Entonces eso no escapa de esa realidad. La desorganización incluye también esa formalidad que deben tener las instituciones. Y entonces uno de los desafíos es esa coordinación interinstitucional entre un país, por ejemplo, que no tiene relaciones diplomáticas. Claro. ¿Cómo lo hicieron? Nosotros, cuando hay desastre, la ONU, ¿verdad?, instala un mecanismo de coordinación en los aeropuertos. Sí. A través de ese mecanismo de... Ojo, pero este aeropuerto no servía. No, en este caso había que volver a cero porque el aeropuerto se dañó. Sí. Entonces ya no fue en el aeropuerto, empezamos. No, y entonces un poco ahí pudimos establecer una comunicación, pero no era una comunicación fluida porque estos equipos deben asistir al país una vez son aceptados. Pero ¿qué pasa? Venezuela no tenía esta iniciativa, por lo tanto, las autoridades de Venezuela no entendían este proceso, en lo que OPS llega, que ellos entienden el proceso, todo Claro. este tipo de cosas de SICON, que es un mecanismo de coordinación que tenemos. Que estuvimos allí, correcto. Sí, que tenemos el equipo médico de emergencia, hubo que sentar, explicar todo eso, que ellos entendieran, que vieran esa dinámica, pero nosotros llegamos antes que ocurriera esa dinámica. Por lo tanto, un poco en el argot popular, nosotros aplicamos tigueraje ahí. Ahí nos pudimos conectar con alguien de Cancillería. Y se facilitó. Irene, ¿verdad?, que nuestras salutaciones para ella, que fue como un apoyo de la Cancillería de Venezuela para el MT y ahí comenzamos a hacer coordinaciones para poder instalar. Pasado el tema logístico, ustedes logran instalarse allí. ¿Qué recuerdan? Además de que la gente les pedía asistencia, y aunque ustedes son médicos muy preparados, ¿en qué momento la figura del profesional y el médico es como, yo no voy a decir que se pone en pausa, porque sabemos que ustedes son profesionales en ello y se los reitero, pero en qué momento ustedes dicen, esto no me está a mí, esto no lo estoy procesando como médico, sino como ser humano? O sea, y ahí se empiezan a dibujar otras cosas. Sí, así es. Lo primero que nosotros notamos cuando llegamos era
el fuerte olor, por ejemplo, a cadáver que había en el ambiente, las personas tan impactadas porque esos seres humanos que estaban ahí de alguna manera habían sido impactados de forma directa o indirecta. Entonces era como que estaban como en el aire, o sea, como que no tenían un rumbo fijo hacia dónde ir, hacia dónde moverse, qué hacer, y estaban totalmente vulnerables, o sea, dependían de alguien que le tendiera la mano, y a veces no era tanto el servicio médico, sino un apoyo, un abrazo. Teníamos muchas personas que se acercaban a nosotros a llorar. O sea, que cuando llegamos, ese era uno de los servicios que usted decía, pero es que aquí hay un impacto más fuerte que lo que nosotros pensamos que venimos a dar o tenemos contemplado, porque apenas tenemos una psiquiatra y un psicólogo, pero ahí el ambiente emocional estaba muy comprometido. Y entonces esa era una de las cosas que nosotros vimos al llegar, que tuvimos que también atender de forma inmediata. Cuando uno piensa y cuando los médicos piensan en un paciente, yo quiero que me ayuden a hacer este ejercicio, porque es quizás de las maneras más sencillas para que la gente lo pueda entender. Ayúdenme cada uno de ustedes a pensar en un paciente, en una historia, en el desafío para ustedes y quizás las decisiones más difíciles que hayan tenido que tomar. Luis, yo sé que la gente se pegó mucho contigo. Veía una niña que me decía, y el señor Luis, y ella decía Asoria, y yo, Osoria, y ella, ese. También, no sé, Osario, algo así que creo que se llama, pues él también me ha caído muy bien. Osorio, él me cae súper bien, porque él es alguien, una persona amorosa, pues, tipo así. Bueno, es así. Entonces he vivido muchas experiencias con ellos, especialmente con la pediatra, que le he tomado también demasiado cariño a ella. Cuéntame tu experiencia. Es importante determinar que aunque se escuche equipo médico de emergencia, la gente asocia con que todos somos médicos, ¿no es así? Correcto. No, somos un equipo multidisciplinario. En el caso Fernando es médico con especialidades, pero en el caso mío yo soy psicólogo. Yo soy un psicólogo de emergencia y terapeuta familiar. Nunca he visto un paciente en mi vida porque yo siempre me he dedicado a hacer desastrología. O sea, yo trabajo en emergencia y desastre. Desastrología, sí. Wow. Entonces, desde adolescente hemos trabajado ese tema de manejo de emergencia, desastre, en varios mecanismos de coordinación y de respuesta a emergencia de la República Dominicana. Y siempre anteponemos esa necesidad que tiene la gente. Y la primera necesidad básica que tiene la gente es la afectiva. O sea, la gente que de hecho en la cotidianidad viene pasando por procesos que, ¿verdad?, son medio duros en cualquier sociedad. Pero encima un desastre donde tú has perdido todo, lo que menos se espera es que pierda la dignidad. Y entonces la gente necesita ese acompañamiento. Probablemente eso fue lo que nosotros hicimos, ¿verdad? Identificamos que había esa necesidad y los equipos médicos de emergencia están muy dados a hacer intervención clínica, o sea, desde el punto de vista de la atención a pacientes. Pero nosotros, que también viene un tema de salud, o sea, porque el TMT pertenece al Ministerio de Salud Pública y con el COE también, que hay especialistas en manejo de emergencia. Entonces tenemos ese conocimiento de salud pública. Claro. Y entonces hicimos un enfoque integral. Y comenzamos a hacer evaluación de daño. Eso no se le pide a ningún MT, pero nosotros hicimos la evaluación de daño, fuimos carpa por carpa, casa, porque es casa, ¿verdad?, momentánea, donde están. Entonces, su tienda de campaña temporal, ahí donde tienen un colchoncito, donde la gente vive como puede durante esos días. Sí. ¿Y puede cocinar aquí mismo? Sí, yo cocino aquí, me entretengo cocinando, haciendo ¿Qué va a hacer, una sopita? Lo mismo a diario. No, ya hice pescado. Hice pescadito. Ensalada, sí. ¿Y para dormir? Ahí tiene su colchón. Tengo mi colchón. ¿Está usted acá solita o acá? No, yo estoy con mi esposo. Con su esposo. Entonces, identificamos cada necesidad de cada una de la gente que estaban ahí y ya sabíamos por dónde trabajar. Quizás esa
pudo haber Eso sido fue la diferencia. Claro. Y en tu caso, Fernando. Bueno, a mí 3 casos en particular. El primer caso fue el niño del cloro, que creo que usted lo presenció, incluso entrevistó a la madre, porque este niño fue tipo 2 de la mañana, que nosotros escuchábamos, estábamos los médicos como durmiendo un poco, descansando, y de repente escuchamos ese estruendo de la comunidad que venían todos llorando. Imagínense, toda una comunidad albergada, todos venían llorando y voceando y gritando. Pensábamos que había pasado algo. Como en un país con tema de seguridad, nosotros decíamos, bueno, ya hay problema. Pero vimos que era el niño que traían con el tema del cloro que había ingerido de forma accidental. Y a mí me tocó recibirlo y darle la primera asistencia en lo que mis compañeros médicos llegaban. Y para mí fue el caso que me impactó más, porque el niño, independientemente del cuadro en que estaba, era muy inteligente y me decía, no, yo nada más ingerí un poco, yo me voy a poner bien. O sea, que el niño era capaz de hablarme de su cuadro y me iba entendiendo todo lo que estamos haciendo. Porque mi hijo sin querer, bueno, tomó cloro. Y le doy gracias primeramente a Dios y a estos maravillosos doctores, ¿verdad? Que me ayudaron mucho, a esta preciosa doctora que me calmó porque yo estaba desesperada, lo que hice fue llorar y lo que hacía era orar y pedirle a Dios y ella calma, respira. Y de verdad que estoy agradecida con Dios y con todo y con ella en especial, porque me brindó un apoyo y una tranquilidad. Yo me sentí segura cuando ella me abrazaba y me calmaba, me sentí muy segura. Yo sentía que mi hijo se moría, de verdad, y ella me decía, tranquila, respira profundo, veme a los ojos y me veía. Y yo decía, doctora, pero me están mintiendo, ¿será que mi hijo se murió? Dígame. Y no, todo está bien, tu hijo está bien. Y cuando la vi a los ojos que me dio esa seguridad, yo no, mi hijo está bien. Bueno, que le agradezco a la doctora y a todos los doctores que me atendieron y me cuidaron bien. Gracias. Esta maravillosa enfermera también. El otro caso era una niña que tenía una herida en un pie y todos los días me buscaba para que yo la curara. O sea, ella entraba al campamento, no sé cómo, ella andaba todas las carpas y hasta que ella no me encontraba, no se paraba. Cuando me encontraba, pues me agarraba de la mano y me enseñaba la herida. Como quien dice, yo vine para que me cure. Y el día que nosotros no íbamos, que ella sabía que al día siguiente no había servicio, ella fue y me dijo, yo quiero que tú me cures porque ya yo sé que mañana no van a dar servicio. Entonces, para que eso me dure. Y el otro caso era que en un momento yo iba caminando por el campamento, tipo 12 del día, llevaba una botella de agua y la sentía como que alguien me la estaba jalando. Y cuando miré, era un bebé que estaba agarrando la botella y tenía sed. O sea, tal vez no sabía hablar, pero él sabía que ahí había agua. Y entonces eso me impactaba mucho porque decía, wow, esta gente viene a buscar un servicio médico, pero también tiene sed. Claro. Ese otro servicio que hay que atender aquí. Entonces ahí abrimos un servicio para que las personas se hidrataran también cuando fueran a buscar la ayuda médica. O sea, ustedes, y eso lo supe, y además la OPS lo felicitó en presencia de nosotros, de que ustedes no solamente se abastecieron de agua, desde el punto de vista del trabajo, o sea, potabilizan el agua, sino que además le brindaron agua a toda la comunidad. ¿Cuántas personas habían aproximadamente ahí en el estadio? Más de 200 familias, 230 y tantos. Este equipo atendió a más de 2.500 personas, 2.502 es el dato exacto. Aunque ellos dicen que hay muchos que no les dio chance de escribir, por ejemplo, ese niño, bueno, no lo anotaron. Así es. Yo quiero que ustedes además me digan algo de lo que se habla mucho en estos días y que yo creo que es maravilloso porque en medio de la tragedia vale la pena que se cuente y tiene que ver con el vínculo entre los dominicanos y los venezolanos. Yo nunca voy a olvidar a todos esos venezolanos cantándoles Volveré de Ruby Pérez. Gracias. Que además sabemos todo lo que pasó. Yo ver a mi compañera Lieta Quintero, que quedó entre los escombros ese día, y verlos a ustedes despidiéndose, yo decía, yo no quiero estar en los zapatos de esos doctores y de todo ese equipo, porque siento que además habla mucho de esa hermandad. No, es que nosotros tenemos como ese mismo carisma, ese mismo vínculo, somos hermanos.
Lo único que nos diferencia es que en el béisbol nosotros somos papás de ustedes. Y ahora en el 3x3 también le ganamos en el baloncesto. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Eso ustedes nos llevan en los reinas de belleza, en eso sí. Ahí sí. ¿Ustedes están casados los dos? Sí, sí. Bueno, no le voy a hacer la pregunta sí, claro. que le iba a hacer. Y felizmente casados. ¡Qué bueno! Claro. Qué bueno. Debo decir que sus esposas y sus familias y sus equipos deben sentirse muy orgullosos de ustedes. El trabajo que han desarrollado es impresionante. Me hubiese gustado también y que lo ampliemos en la última parte para llevar conciencia a la gente, porque ningún país está exento a que este tipo de situaciones nos ocurran. Pero saber que ya contamos con un MT como el que ustedes llevan adelante y que yo sé que podría ampliarse, es algo que da un poco de tranquilidad. Yo ponderaba en las primeras horas cuando llegué a República Dominicana, después de estar allá, que hay que proteger a los equipos de rescate, que hay que dotarlos de insumos, que hay que mantenerlos permanentemente coordinados, activos, porque esas primeras horas en las que se presentan las dudas, producto de la descoordinación, de la falta de institucionalidad también, pues eso genera tiempo perdido y cada minuto cuenta cuando hay una situación de este tipo. Así es. Gracias. Vamos a irnos a una pausa. Cuando regresemos, 2 mujeres que también integraron este equipo. Y vaya de qué manera. No se vayan. Tu cuerpo habla. Dice cómo se siente, qué le emociona, qué le molesta. Y sus mensajes son una guía para vivir plenamente. Porque cuando entiendes lo que dice tu cuerpo, entiendes tu salud. Tu cuerpo habla y nosotros lo entendemos con precisión. En Referencia, ampliamos nuestros servicios, laboratorio, imágenes y patología para una visión integral de tu salud. Más especialidades, mejores diagnósticos. Referencia. Les decía que en esta parte 2 mujeres nos iban a ayudar a comprender, pues en cierta medida parte de la dimensión de este trabajón que hizo el equipo de LMT en Venezuela, el equipo de la República Dominicana. Gina Estrella, ustedes la conocen, es viceministra de Gestión de Riesgos del Ministerio de Salud Pública, una gran amiga a quien tengo el gusto de conocer desde hace varios años. Y también nos acompaña Sabrina Marte, doctora, usted es ginecólogo, participó durísimo en esa tarea. Vi a tantas mujeres. ¿Y cuántas mujeres embarazadas, Dios mío? Ahí hay mucho que decir. Pero quiero que me ayuden a comprender. Ya hablaba con el licenciado Soria y el doctor Vázquez sobre lo que ustedes encontraron cuando llegaron, el desafío y quizás cuáles son las decisiones más difíciles que hay que tomar en una situación como esta, Gina. Wow. Bienvenida. Gracias. Mira, Catherine, cuando nosotros llegamos allá encontramos... Lo primero es que ya habíamos enviado una avanzada y ya más o menos teníamos conocimiento de cómo estaba la situación en La Guaira específicamente. El equipo de la avanzada yo entiendo que hizo un trabajo formidable y nos allanaron el camino. Si el equipo completo hubiese llegado desde cero, hubiese sido muy difícil porque lamentablemente las condiciones políticas, sociales y en ese momento la crisis por el desastre eran demasiado fuertes, había demasiada burocracia, había muchos sentimientos compartidos entre la gente que necesitaba y la gente de arriba que necesitaba al mismo tiempo demostrar el poder y el control que tenían de la situación, que no era real. Claro. Doctora, en su caso, dígame su impresión al llegar. Y yo sé que hay muchas mujeres que todavía la están llamando. Catherine, la verdad que sí. La impresión fue intensa. Al nosotros llegar y ver todas esas familias albergadas en casa de campaña, incluso aquellos que la casa no se destruyó por completo, pero que quedó a medias, todos estaban afuera en sus casas de campaña y nosotros íbamos todo el camino como visualizando cómo se encontraba todo el área, pero sobre todo el saber la pérdida humana que hubo, porque lo material se puede
volver a reponer, pero lamentablemente la pérdida humana, los familiares, una madre que falleció, un padre, una hija, un hermano, un tío, eso es difícil de recuperar y eso la verdad que entiendo que no solamente me marcó a mí, sino al equipo completo. Gina me contaba, estando en el terreno, que ella daba gritos todos los días. Quizás todavía no entendamos la dimensión de lo que ha significado para los médicos estar ahí mañana, tarde, noche. Le preguntaba a Luis y a Fernando ahora cómo se alimentaban, porque bueno, ustedes llevan sus insumos, pero de repente esa situación de hermandad se vuelve tan natural que la gente empieza a llevarte hasta comida. Y a mí nunca se me va a olvidar que entrevistamos a una señora ahí en Catia-La-Mar, y después de que ella me contó lo que le había pasado, que había perdido su casa, que había perdido a tantos amigos y familiares, cuando terminamos de conversar, ella me dijo, estamos a la orden. Sí. Y yo decía, pero a la orden tengo que estar yo. Entonces, cuéntame esa experiencia. Esa experiencia fue, yo te digo a ti que marcó. E hizo ver un antes y un después. Yo que he participado en tantos temas de desastres, sobre todo en la parte de la atención médica, te puedo decir que es impresionante la resiliencia que tiene el pueblo venezolano. Esa apertura que ellos tienen. Tú viniste a ayudarme, ok, perfecto, ayúdame, pero yo estoy aquí para darte a ti un poquito más. Yo estoy aquí para acompañarte, yo estoy aquí para que si tú necesitas, aunque sea, que te pase un vaso de agua, yo te lo paso. O sea, eso fue algo maravilloso y lo vivimos en todo momento. Después que los atendí a ellos, me tomé 2 o 3 días, subí a Caracas a descansar. Bajé, me enteré que estaban aquí y me vine nuevamente para acá y estuve con ellos hasta ayer, haciéndole la alimentación, coordinándole su logística. Y en uno de esos un traspié, bueno, me luxé un dedo. Pero eso no fue impedimento para seguir trabajando. ¿Y ellos mismos te juraron? Sí, señora. O sea que bueno, que menos mal que te pasó acá y de una vez resolviste. Claro. Pero esto ha sido una hermandad espectacular. Ha sido una experiencia muy bonita. Me llevo hermanos. Tengo invitación ahí para allá, para Dominicana. También yo les tendí una invitación a que vengan acá. Y no solamente con las personas adultas, los niños. Eso es impresionante. Uno decía a veces, pero señores, la inocencia de estos niños, que no obstante están pasando por este momento, mira cómo están. Quieren bailar, quieren abrazarte, quieren hablar contigo, quieren llevarte algo. ¿Pero cómo? Y tú decías la inocencia del niño, pero luego tú veías al adulto mayor, así mismo como tú te sentaste con algunos, así mismo ellos te recibían y te daban esa sensación de cariño que lamentablemente no en todas las sociedades, no en todas las comunidades tú las ves. Doctora, recuérdame un caso que a usted la haya marcado para siempre. Ver a través de las historias nos hace dar dimensión de lo que ustedes vivieron, más allá de las cifras que son frías. Mira, uno de los casos que nos marcó bastante, en uno de los casos una madre que todavía no le había podido comunicar a sus hijos que el padre falleció. Y no encontraba la forma. O sea, ellos todavía entendían que su papá estaba vivo, que estaba en otro lugar y no había podido llegar. Entonces, ver esa situación de esa madre en esas condiciones es un poco difícil. Otra madre que fue una de las que su casa también estaban albergadas, que tuvo traumatismo, pero no había un centro que la pudiera recibir, ni que le pudiera realizar una sonografía para ver las condiciones del bebé. Y ellos llegaron de noche desesperados porque ella decía que no se sentía su bebé y quería saber si estaba bien, si tenía algo. Fue una de las pacientes que llegaron de noche para una consulta, o sea, para que le dieran la asistencia, para que pudiéramos decirle una esperanza de que su bebé pudiera estar bien. Y gracias a Dios teníamos el equipo, aparte de la evaluación, que sí lo pudo corroborar, y se le hizo su sonografía, y había buena vitalidad.
Esa fue una madre Yo ya tenía miedo que usted me dijera que el desenlace era otro, pero qué bueno que el bebé sobrevivió. Que el bebé estuvo todo bien, gracias a Dios, pero la desesperación que tienen en ese momento. Nosotros tuvimos la oportunidad de que las personas que se asistieron, ¿verdad? Pudieron seguir en buen estado, no fallecieron. De las personas que se llegaron a trasladar a los otros hospitales, que se le pudo dar bien la asistencia, igual continuaron en adecuada situación de salud. Lecciones aprendidas, Gina. Demasiadas, muchísimas, pero yo entiendo que lo mejor, y creo que te lo dije allá en Catialamar, que había como un dulce amargo, ¿verdad? Pero en la parte dulce, lo mejor es lo que nosotros pudimos lograr. Y no lo logramos solos, lo logramos gracias a mucha gente de la comunidad, tengo que decir también mucha gente del gobierno que le dio la mano al equipo. Porque hoy estamos acá nosotros, pero este es un equipo de 39 personas de diferentes áreas, las cuales todos, yo me sorprendí, pero todos se involucraron, todos se integraron. Ahí no había que si yo soy el ingeniero, no, el ingeniero cogía y el ingeniero andaba con su silla de ruedas. La enfermera, el médico, todos hicieron un trabajo bellísimo. Y yo entiendo que lo primero que nosotros tenemos que ver desde acá, como país que al igual que Venezuela tiene muchas vulnerabilidades, que tenemos que seguir fortaleciéndonos. Y que eso que nosotros logramos en Venezuela, tenemos que replicarlo en simulaciones, en simulacros, para que el día que ya seamos nosotros u otro país hermano lo necesite, nosotros poder llegar y estar aún más maduros en cuanto a lo que es la asistencia ante un desastre. Doctora, ¿ustedes sintieron réplicas mientras estuvieron allá? Desde el primer día que llegamos. Hubo réplicas, igual durante las noches habían réplicas, pero sí, desde que llegamos hubo varias. Te voy a dar un dato. Muchas de las cosas que ellos pasaron allá, ellos no me las decían para que yo no me preocupara. Y por ende, yo no se las comunicara al ministro. Nunca voy a olvidar que el día que fuimos a llevar al equipo ya completo, el ministro me decía, Gina, ¿y es verdad que lo vamos a dejar aquí? Gina, ¿tú estás segura? Y yo, doctor, tranquilo, que ellos saben lo que están haciendo. Claro. Y ellos no me decían las cosas. A veces yo me enteraba por ahí o alguna foto que yo veía medio rara y preguntaba, ¿qué pasó? ¿Qué era lo que no le decían? Pero no, ellos, hubo un momento en el que el mismo personal ameritó atención porque se deshidrataban. Era tal y tanto el trabajo que ellos tenían fatiga. ¿A cuántos pacientes tenían que atender diario, doctora? Bueno, si me pregunta a mí, yo vi por encima de los 70 pacientes, hubo un día que vi 105. 105 mujeres. Con una evaluación completa. Con su evaluación completa. Hubo muchas que iban también para aplicación y retiro de implantes, que al igual había que hacerle su evaluación. Sí. Y sí. Aunque, mira, el EMT tipo 1 está diseñado para tener una rotación de pacientes de 100, máximo 150 en jornadas de 8 horas. Yo le decía a alguien de la OMS, que fue nuestro evaluador en su momento, yo espero que a mí no me pasen una línea roja porque el EMT de nosotros, no obstante ser tipo 1, trabajaba 24/7. Se sobrepasó. Exactamente. Entonces hubo días que nosotros alcanzamos los 300 pacientes en 24 horas. Y cuando yo veía esos números, yo decía, pero ¿cómo pudieron, doctora? Es que nosotros no estamos trabajando 8 horas. Nosotros estamos trabajando basados en la demanda que hay acá. Hay un componente fundamental que tiene que ver con la confianza y que yo creo que fue fundamental también. Ustedes llegaron y lo vi. La gente los llamaba por su nombre. Los niñitos se les agarraban de las piernas como quien dice, como con un afecto que uno ve.
y además estaban confiados en el trabajo que ustedes estaban haciendo. Cuando uno va a un servicio de emergencia y sobre todo a un hospital, en aquella situación tú no sabes ni siquiera si te van a poder atender bien, porque, y yo lo vi en hospitales de La Guaira, que la gente decía, bueno, agarra para el hospital para ver si se puede. Ese componente de confianza, ¿cómo lo vivieron? Mira, es que se creó una familiaridad, hubo una empatía con todas esas personas de La Guaira. Ellos estaban felices con nosotros ahí, tratamos de darle lo mejor de cada uno, o sea, sí, todo el equipo, sin importar que fuera el equipo médico, el equipo técnico. Hubo ¿cómo lo diría? No sé, una familiaridad como si hubiésemos estado aquí en República Dominicana, pero un poquito más. Darle las gracias por todo el amor, por todo el cariño. Desde el primer momento, todo el amor que le dieron a La Guaira. No solo nos atendieron en salud, sino también nos atendieron con cariño, con amor, con una sonrisa. Nos levantaron el ánimo en los momentos más difíciles. Y más que es un agradecimiento eterno que vamos a tener los guaireños para ustedes. Gracias de verdad por todo su compromiso, por todo el cariño. Demostramos una vez más que Venezuela y República Dominicana somos unos países hermanados en el amor, en la amistad y en el cariño mutuo. Gracias por toda la labor que realizaron para nosotros. Gina, este equipo del MT tiene años formándose. ¿Hay una inversión específica que tienen que hacer los países? ¿Esa inversión es significativa? ¿Esa inversión vale la pena? ¿Hay que convencer y requete convencer de que esto tiene que estar? Porque también desde la gestión pública usted tiene que decir a los que arman los presupuestos, miren, esto cuesta tanto, pero esto es lo que nos permite salir de esto a la hora de una emergencia. Mira, yo te puedo decir, seguro. Nuestro país es un país bendecido. Cuando yo llegué a la gestión pública, en la época de COVID, nosotros tuvimos la necesidad de revisar muchas opciones para poder dar respuestas. Y entre ellas encontramos los equipos médicos, los hospitales de campaña, los cuales habían sido una donación desde el Comando Sur de los Estados Unidos vía la Embajada Americana al COE. Okay. Cuando nos acercamos al general Méndez y le planteamos la necesidad que hay de que esos equipos se desplieguen, de que preparemos a las personas para este ejercicio, él nos dio el ok. Y te puedo decir que un equipo médico, un equipo de campaña, que en su momento no durábamos 3 días desplegándolo, ahora en 8 horas ya está. Seguimos viendo, seguimos buscando, tocando puertas, y ahí decidimos nosotros, en compañía de la OPS, comenzar a preparar los equipos médicos de emergencia. Eso fue en el año 2024. A finales del 2024, nosotros fuimos evaluados por la OMS, y ellos, gracias a Papá Dios, nos clasificaron. Okay. El equipo independientemente ha tenido que hacer algunos despliegues nacionales, como por ejemplo cuando Fiona, no estábamos clasificados, pero sí dimos en el jet set por igual y así. Entonces, lo que más a mí, vamos a decir, entre que me sorprendió y la oportunidad y todo, fue el hecho de nosotros poder brindar esta atención a Venezuela, claro, antes que nosotros pensar en macro en nuestro país. Yo te dije a ti que, y tú lo viste, que por ejemplo el equipo tiene un sistema de aguas, el equipo WASH, y la ingeniera Mirelis que hace un trabajo espectacular. Sí, sí. Nosotros se supone que estábamos preparados para darle agua al MT. A su equipo médico. Al equipo médico y técnico. Exactamente, pero cuando se llegó a La Guaira se encontró un brote de diarrea secundario a agua que no estaba debidamente potabilizada. La ingeniera dijo, no, aquí no podemos, así no se puede. Se instaló y comenzó a potabilizar agua para dársela a toda esa gente. Claro. Y se cortó el brote. Se interrumpió la propagación. Nosotros llegamos a potabilizar 6.000 litros de agua en 24 horas y se le dio a toda esa comunidad. Entonces, ahí es donde yo te llevo a ti, de qué tanto nosotros podemos hacer, siempre y cuando tengamos las intenciones y un apoyo detrás. El apoyo siempre lo tuvimos, el ministro siempre ahí, Gina, dime, ¿cómo van? Y llamaba a Osoria, y llamaba allí. Y yo, pero me lo van a volver loco, porque todo el mundo le dice algo. Pero esa es su forma de él, la entiendo, y de una forma u otra hasta
le admiro por ese seguimiento que él ha sabido darle a su equipo. Voy a irme a una pausa. Cuando regresemos, yo les voy a pedir a los 4 que se queden acá conmigo para que nos tomemos un tiempito para reflexionar, para, yo creo, enviar un mensaje a la República Dominicana, enviarle un mensaje también a los venezolanos. Si ustedes quieren hablar con alguien allá, quizá les mandamos enseñar el link de YouTube, porque yo sé que Osorio y ustedes, doctora, tienen esos contactos, Fernando también. Así que vamos a hacer esta pausa chiquitica acá en Siendo Honestos. No se muevan. ¿Y si te demostrara que la vida es más linda de lo que te imaginas? Las cosas simples son las que cuentan. Porque todo lo que se hace desde el corazón, florece. Que cada sabor guarda un origen. Y cada origen, una historia sembrada con esperanza. Y cuando menos lo esperas, la vida te sorprende. Desde hace 60 años, hemos estado ahí recordándote que siempre existen razones para ver la parte rica de la vida. 60 años. Así de rica es la vida. Bueno, yo les dije que nos reuniéramos en esta parte del programa por 2 cosas. Uno, porque yo quiero destacar en nombre de ustedes el trabajón que han tenido en las últimas horas. Creo que no será suficiente nunca el agradecimiento que podamos decir con palabras. Luis, Fernando, doctora Gina, es increíble. Yo quisiera tener un mensaje de ustedes para la República Dominicana, para los venezolanos que aún siguen allá. A Luis me le pongo yo acá cerquita porque el micrófono lo tienen las 2 damas. Dígame usted su mensaje para cerrar. Agradecerle a la comunidad venezolana, al gobierno venezolano por el apoyo. Irene de Cancillería, Gómez de el Palacio Nacional, el pastor Díaz que nos sirvió de soporte. Entre otros, ¿verdad? El Ministerio de Industria y Comercio también que nos apoyaron y la comunidad en sentido general. Ver esa capacidad de reponerse a sus propias eventualidades, ese deseo de salir hacia adelante. Sabemos que los eventos disruptivos pues sacan lo mejor de la persona y yo pienso que Venezuela va a recuperarse, pero nosotros como República Dominicana debemos vernos en ese espejo y cada vez más tener el equipo especializado y altamente profesional como este equipo médico de emergencia. Usted dice que es desastrólogo, yo digo que él es esperanzólogo, porque a fin de cuentas lo que ellos hacen es llevar con voluntad y profesionalismo un poco de esperanza. Gina, tu mensaje para cerrar. Decía Luis que somos un país vulnerable también, tenemos fallas tectónicas que podrían devenir en sismos de categoría importante. Y yo digo, tenemos un paso avanzado, pero vale la pena llamar a la conciencia quizás. Tenemos que llamar a la conciencia y tenemos que llamar para que se sigan impulsando estas iniciativas. Si nosotros no nos vemos reflejados en otros países, porque a veces vemos lo que pasa en Japón, lo vemos lejos, pero no, señores, en la región tenemos muchos problemas. Tenemos que prepararnos, porque yo sé que hay mucha gente buena que va a venir el día que sea necesario, pero para que lleguen tienen que darse muchas condiciones. Claro. Nosotros llegamos luego de ya 5 o 6 días del terremoto y encontramos unas escenas completamente dantescas. Entonces nosotros tenemos que seguir preparándonos. Y siempre les he dicho, cuando yo llegué no había nada, ahora por lo menos tenemos esto. Y si por mí vamos a llegar por lo menos 2 pasos más lejos. 2 de pasos lo que más ya significa estamos. un MT3. Un MT3, claro que sí. ¿Por qué no? Miren, yo traje algo para ustedes. Esta es la bandera de La Guaira. Wow. Y yo sé que ustedes han trabajado incesantemente por Venezuela en general, por los venezolanos, pero esta es la bandera de La Guaira y yo creo que ustedes merecen tenerla en su comunidad. Claro que sí. En nombre de los guaireños o de los varguenses que recibieron ese cariño y ese esfuerzo de ustedes de tantas horas. Gracias por el trabajo. Nos vamos con la bandera de La Guaira, que sabemos que va a ser duro, que va a ser difícil, y ojalá ustedes cumplan, y yo sé que sí, ese compromiso que le escuché al ministro de Salud, Víctor Atala, a quien además le agradezco personalmente por también todo lo que ha hecho, de
mantener el apoyo, de sostener el apoyo con la gente de La Guaira. Yo sé que ya ustedes lo están haciendo, pero nunca está de más en momentos de este tipo. Gracias a todos. Nos vemos el próximo domingo. Cuídense mucho. Bye. Siendo Honestos fue presentado por Este programa en la plataforma de YouTube llega a ustedes gracias también al equipo de Miravisión, que son los que ponen el canal como debe ser. Si usted quiere que su canal de YouTube llegue a otro nivel, llame a Ricardo Miranda y a su gente, que ellos le van a dar esos tips que uno definitivamente no conoce y que hacen que la plataforma se nutra de gente linda como tú que nos estás viendo por aquí.